Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos padres de familia, de secundaria, de la Unidad Educativa Vida y Verdad. Tengan todos muy buenas noches. Siempre es un gusto saludarlos. Un atento saludo para todos ustedes, también para el personal docente y administrativo del colegio que está acá conectado a esta reunión, a esta escuela de padres, en este caso del nivel secundario. Vamos a iniciar, queridos hermanos, siempre con un tiempo de oración. Ahí donde están, por favor, queridos hermanos, dispongan sus corazones, dispongan sus vidas para poder aprender y oremos en este tiempo, hermanos. Acompáñenme, por favor. Amado Padre, gracias por este tiempo de Escuela de Padres, que sea un espacio, un tiempo de reflexión, de aprender de tu palabra, de aprender principios que rijan nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones, no solo en nosotros, sino también en nuestros hogares y familia. Gracias, amado Padre. Muchas gracias porque tú provees el tiempo, la ocasión, y tú produces en nosotros el querer como el hacer. Que sea así siempre, Dios, que perseveremos en hacer tu voluntad, buscando siempre reflejar tu gloria en cada aspecto de nuestras vidas y sobre todo en nuestras familias y hogares. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio entonces a esta escuela de padres que le hemos titulado Hacedores de la Palabra. No sé si está ahí con nosotros nuestro hermano Rodrigo Huayta. Creo que está con algunas complicaciones en su señal. Bueno, hermanos, voy a dar paso a nuestro expositor del día de hoy, sin antes presentarlo. Es un tema muy interesante del cual vamos a hablar el día de hoy. Con nosotros está el hermano Eduardo David Cortés Lavallén. Él es casado, vive en la ciudad de La Paz, de profesión arquitecto. Algunos cursos y estudios. Tiene un título de posgrado en arquitectura paisajista y es miembro de la Ciudad de Arquitectos Paisajistas acá en la ciudad de La Paz. Una beca de posgrado en ingeniería de aeropuertos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Profesionales de Aeropuertos, Distrito Federal de México. También ha hecho otros estudios relacionados con un diplomado en comercio exterior en la Universidad Mayor de San Andrés, algunos cursos relacionados ya con sus funciones y labores en Congregación Cristiana, que es la congregación donde nuestro hermano invitado es activo. Ha realizado un curso pastoral, CCP, también ha realizado algunos cursos y seminarios teológicos. Su experiencia laboral, gerente y representante legal de la agencia despachante de aduanas Nobleza SRL, parte del directorio de la empresa inmobiliaria importadora, Matías Zapek, pastor en Congregación Cristiana FUMCAM, ministro de Alabanza en Congregación Cristiana FUMCAM. También ha desarrollado otras labores como ser líder de jóvenes, diferentes cargos en instituciones privadas y públicas, cursos y seminarios dictados en diferentes instituciones privadas y públicas también. Con nosotros el hermano Eduardo Cortés. Por favor, querido hermano, adelante, puede compartirnos este tiempo de Escuela de Padres. Estamos todos atentos. Un anuncio para todos los padres que han ingresado recién, si pueden colocar sus nombres. Bueno, para el control de asistencia pueden colocar el nombre completo de su hijo, de su hija, para que lo tomemos en cuenta. Muchísimas gracias, queridos padres. Adelante, hermano, querido Eduardo Cortés. Muchas gracias, Ramiro. Buenas noches, hermanos, papás, mamás que están en esta ocasión asistiendo o siendo presenciales a esta reunión, de la cual me siento muy honrado al haber sido invitado para poder hablar sobre algunos tópicos que, como papá, también he tenido la experiencia en el Colegio Vida y Verdad. Creo que es importante mencionar que el Colegio Vida y Verdad ha sido, digamos, mi segunda casa, porque de allá han salido bachilleres 3 de mis hijos, ¿no? En diferentes años,
y la historia, digamos, como que la conozco del colegio. También quiero decirles que el Señor ha puesto algo especial del colegio en mi corazón, porque desde que he conocido al Señor ha habido una carga, ¿no? Para que ayude en el colegio Vida y Verdad, tal así que mi tesis, por ejemplo, ha sido el colegio Vida y Verdad en ese entonces, con un formato de educación diferenciado a lo que hacemos ahora, ¿no? Era un formato americano que se llamaban LECAS, pero era una enseñanza individualizada a cada uno de los estudiantes. Pero bueno, ha sido muy bonito ese tiempo y realmente yo me siento gozoso de poder compartir en esta noche con ustedes, amados hermanos. Voy a pasar a hacer la presentación que he realizado para esta ocasión. Se puede ver, ¿no es cierto, hermanos? ¿Me pueden confirmar? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, el tema en general decía, debemos ser hacedores, no solamente oidores de la palabra, ¿no? Esa es la dirección que se ha tocado en esta ocasión. Y en este marco, yo estaba meditando, y de seguro que todos los que están ahora reunidos en esta sala deben sentirse bendecidos, debemos sentirnos bendecidos porque el Señor nos ha concedido ser papás, mamás, ¿no? Poder tener hijos, poder tener una herencia del Señor en casa. Y la reunión de esta noche justamente es en torno a esa herencia que nosotros tenemos y los cuales están estudiando en el Colegio Vida y Verdad. Entonces yo preguntaba, decía, ¿qué estamos haciendo con nuestras bendiciones? Porque realmente tener hijos es una bendición, es una herencia, es hallar la fidelidad, la misericordia de Dios, ¿no? Pero ese tiempo ya ha pasado, hemos recibido esa herencia, pero ¿qué estamos haciendo ahora nosotros con estas bendiciones? Dependiendo cuántos hijos tengas en el colegio, si tienes uno solo, ¿qué estamos haciendo con ellos? Bien, a manera de resumen, les quiero manifestar que esta presentación va a considerar 4 puntos. El primero es reconocer lo que tenemos. Dentro de ese punto tenemos 2 subpuntos, reconocer lo que tenemos dentro de casa. El otro subpunto es reconocer lo que tenemos fuera de casa. El tercer punto sería lo que vivimos nosotros como papás, lo que viven nuestros hijos. Y el último punto, reconocer lo que debemos hacer. Reconocer lo que tenemos en casa o dentro de casa. Este Salmo 127 hace referencia justamente a la introducción que decía, ¿no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Es una bendición del Señor tener hijos. Son saetas en las manos del valiente, en las manos de los papás. Son flechas en las manos de los papás. Y somos bienaventurados porque hemos logrado recibir esa misericordia, esa promesa del Señor de tener herencia. Queridos hermanos y padres de familia, considero que el Señor ha sido muy bueno al concedernos semejante bendición, tener la herencia. El salmista escribió que los hijos son en realidad algunas de las bendiciones de la providencia divina, y es verdad, es la provisión del Señor. Somos bienaventurados, como dice el versículo 5, y son cosas de estima, una recompensa, ¿no? Como dice en la Nueva Versión Internacional, de parte de Dios. Es una recompensa que tenemos de parte del Señor. En ese entonces, los hijos, en los tiempos del salmista David, los hijos se constituían después como defensores de los hogares, ¿no? Ellos ya crecían, maduraban y por lo tanto podían coadyuvar, colaborar, ayudar en la defensa del hogar. Ese es el contexto, digamos, histórico que se tiene de ese entonces. Y los hijos eran capaces de defender a la familia aún ante juicios civiles, ¿no? Y también podían ayudar a dilucidar y
hacer juicios, recibir juicios en las puertas de la ciudad, que era el lugar, digamos, donde se concentraban las actividades de esa sociedad. La figura de las saetas y la defensa en la puerta era algo natural para una nación que enfrentaba peligros dentro y fuera de ella. O sea, estaban siempre en un constante acecho. Este salmo de peregrinación se atribuye a Salomón, registra y describe la bendición del Señor en la vida doméstica. El salmista reconoce que la dependencia en la providencia divina asegura el éxito de los proyectos y medidas de seguridad hogareñas más importantes. Es decir, lo que se hace en el hogar es de forma corporativa. Todos nos ponemos de acuerdo y llevamos adelante los temas de la familia. Enseguida el escritor menciona que la expresión más grande de la generosidad divina son los hijos, quienes en aquellos días ayudaban a defender la familia. Y a manera de contextualizar esta porción del Salmo 127, es correcto que podamos entender el contexto de inicio de este Salmo. Y que dice, la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare, este es el primer versículo, ¿no es cierto?, del Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que los levantéis de madrugada, o que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, este contexto está hablando de gente que estaba esforzándose, trabajaba hasta muy tarde, se levantaba temprano, llegaba con mucho cansancio a su hogar. Ese es el contexto que está diciendo. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que hagamos el esfuerzo si Jehová no está ahí? Si Jehová no te ayuda, si Jehová no te guarda, si Jehová no te quita los dolores, ¿de qué sirve? Los que edifican una casa trabajan en vano a menos que Dios la edifique. En vano vela la guardia si el Señor no guarda la ciudad. Y es en vano estar ansioso por conseguir el pan y trabajar por largas horas. Es decir, no debemos caer meramente en un esfuerzo natural. El punto principal del pasaje es que es inútil realizar el trabajo sin tomar en cuenta a Dios. Y lo menciono, hermanos. Estoy perfectamente ubicado que estamos en un contexto cristiano, pero como vamos a ver más adelante, hay muchas cosas que nos distraen y lamentablemente no podemos llegar a disfrutar de esta bendición de la presencia del Señor. Pero una persona que confía en el Señor encontrará reposo. Sin Dios, todo esfuerzo doméstico es en vano. Sin Dios, todo esfuerzo por conseguir el alimento, el vestido, es vano. Llegamos a cansarnos porque lo estamos haciendo en nuestro esfuerzo. No estamos escuchando el consejo de Dios. No estamos buscando la ayuda del Señor, que para nosotros es todo. La inutilidad de los dolores, fatigas por conseguir el pan, no debe entenderse como una enseñanza en contra de la gente que sea diligente en lo que hace, asunto que se recomienda en otros lugares de las Escrituras. Más bien, ese versículo recalca que el trabajar días largos sin la ayuda y apoyo divinos es algo fútil. Esta idea surge en el versículo 1 y aquí se amplía. La figura de las saetas y la defensa en la puerta era algo natural para una nación que enfrentaba peligros de dentro y de fuera de ella. En consecuencia, a los hijos teníamos que adiestrarlos, o sea, tendríamos que volverlos peritos en el uso de armas, ¿no es cierto?, para esa defensa. Lo que en nuestros días también es necesario tener, guerreros espirituales que cuidan cualquier puerta que el enemigo quiera utilizar. Yo quiero que se nos grabe esto de guerreros espirituales, porque la palabra nos enseña y nos dice que nosotros estamos en una constante lucha. Cristiano, cristiana, hermano, hermana, hoy mismo hay guerra espiritual, hay en los ámbitos celestiales, tratando de distraernos, tratando de quitarnos la vista del Señor. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados, y es verdad.
pero lo que se hace por Dios y en el poder de Él tendrá abundante fruto de valor eterno. Dios quiere que descansemos en Él para todo y que descansemos físicamente también. Y es verdad. En muchos lugares de la Escritura nos dice que no nos dejemos llevar por los afanes, que vayamos a Él porque su yugo es liviano, que confiemos en Él, que Él hará. El tema de fondo que podemos consensuar y entender de esta Escritura es que si Jehová no edificare la casa, en vano hacemos lo que hacemos. Conocer lo que tenemos fuera de casa. Hemos visto y valorado lo que tenemos en casa. Y ahora estamos pasando a ver lo que está fuera de casa. Y dice, debemos tener sabiduría y el correcto entendimiento de los tiempos. Esto es razón de que nosotros como padres hemos vivido en nuestros tiempos con luchas y tentaciones que no se comparan a las cosas que nuestros hijos reciben y son bombardeados a través de la tecnología, principalmente en estos tiempos. En el entorno inmediato y aún en el escenario cristiano hay cosas que nos llaman poderosamente la atención, tal cual es el pensamiento que vamos a ver enseguida. Y el cuadro que tenemos a la derecha de la pantalla, los colores, he querido imaginarme la atracción que tiene el mundo, la sutileza que tiene el mundo, no solamente para nosotros, también para nuestros hijos. Si nosotros queremos tener saetas que vayan hacia el cielo, saetas que estén temerosas del Señor, nosotros como papás, primero tenemos que conocer al Señor, amar al Señor, vivir en el Señor. De esa manera sí vamos a poder transmitir a nuestros hijos esas fortalezas, esas verdades, esas promesas que el Señor nos da. Así como también su luz admirable, que es manifiesta en nosotros para que podamos discernir lo que es correcto, lo que está en la voluntad del Señor y aquello que nos aleja. Entonces, esos colores que son suaves, atrayentes, así es el mundo para ti, para mí y para nuestros hijos. Y este pensamiento es de William Booth, quien ha sido el fundador del Ejército de Salvación, allá por los años 1800. Y él decía, considero que los principales peligros que enfrentaremos el próximo siglo, o sea, les hago recuerdo que él era de los años 1800, dice, el próximo siglo serán la religión sin el Espíritu Santo. Serán la religión sin el Espíritu Santo. El cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. Y esto lo estamos palpando hoy en día, hermanos, en diferentes lugares. No solamente dentro de un escenario cristiano netamente, sino también lo estamos advirtiendo en los escenarios políticos, económicos, sociales, donde no hay temor de Dios, donde se acepta la salvación, pero sin cambio alguno, donde hemos sacado a Dios de la política. Ya no juramos en base a la Biblia, sino levantamos el brazo. Ya no buscamos la presencia del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a lograr avanzar en la santidad en la casa de Dios, a recibir el consejo y entender la voluntad perfecta de Dios. Esa es la forma en la cual el enemigo nos está engañando. Y como les decía al principio, la constante lucha que tenemos hace que nos adormilemos y pasemos por alto estos elementos que en ese entonces William Booth advertía. Este es nuestro mundo actual. Lo que vivimos nosotros como papás. ¿Qué vives tú como papá? ¿Qué vives tú como mamá si eres mamá que está llevando adelante el hogar sola? Ante la responsabilidad que tenemos, nos preocupan los afanes de cada día. Y es verdad, hay todos los días que hacer algo. Para los papás, mamás que salimos a trabajar, siempre está ahí el afán. Cosas que resolver, cosas que avanzar, cosas que adelantar, cosas que pagar, etc.
Y lo que les comparto lo escuché en diferentes ocasiones. Manifestarles que a través de los muchos años que he estado en el colegio, en muchas ocasiones también como responsable o parte del directorio de los diferentes cursos, he escuchado algunas cosas que les voy a mencionar, no con un espíritu de ser un ejemplo moral, sino porque es lo real. Dentro de nuestro círculo cristiano es lo que pasa. Por ejemplo, respecto al trabajo. Tengo tanto trabajo que me es difícil tener tiempo para el Señor. Lo has debido escuchar, yo lo he escuchado. Estoy tan cansado que no puedo sostener una reunión con mi esposa y menos con mis hijos. Hermano, no tienes idea de lo que tengo que hacer para traer el pan diario a mi casa. Tengo que aceptar nomás lo que diga el jefe y hacer las cosas chuecas con el afán de mantener mi fuente laboral. Nada más, estos puntos respecto al trabajo son como ejemplo. Y hay obviamente muchos otros. Respecto al rol de esposo, es decir, a ti sacerdote, a ti varón, a ti que tienes, la palabra nos enseña que los varones tenemos la responsabilidad primaria respecto a nuestra esposa y respecto a nuestros hijos. Pero, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vivimos? Hermano, yo soy el que provee los ingresos y mi esposa se ocupa del resto. Delegamos, sobrecargamos responsabilidades en nuestra esposa. Yo trabajo, mi esposa es la encargada de ver y disciplinar a los chicos, porque yo no alcanzo a estar. Cuando no estoy, mi esposa toma las decisiones. Delegamos cosas, sobrecargamos en nuestra esposa muchas otras cosas y que tal vez eso hace que se genere un ambiente raro en la relación esposa e hijos, porque ella es la que supervisa todo. Y delegamos estas cosas que como responsabilidad primaria, varones, nos toca. Respecto a la responsabilidad como padre, los amigos cristianos de mi hijo lo van a corregir. Que ande con cristianos, ellos lo van a estar corrigiendo. Para eso lo mando a mi hijo al colegio cristiano, para que le hablen de Dios, cosa que yo no alcanzo a hacer. Varón, en la congregación va a encontrar a Dios, mi hija. Hemos escuchado, ¿verdad? O tal vez tú has pensado en algún momento esto, o tú te has escudado tras alguno de estos argumentos. Eso es lo real, eso es lo que vivimos. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hijos? A diferencia de lo que habíamos vivido nosotros en nuestros tiempos, tal vez haciendo malas elecciones, porque sí, debemos reconocer, también muchos hemos venido de un trasfondo católico, o tal vez ni siquiera hemos querido acercarnos a Dios de esa forma católica, pero sí hemos hecho elección de amigos, hemos hecho elección de mal vocabulario, actividades aventureras y con algún grado de peligro. Tal vez hemos probado el alcohol, drogas. En estos tiempos, nuestros hijos están mucho más expuestos a las tentaciones debido a la tecnología, cosa y aspecto que nosotros no teníamos a la mano, por lo menos de mi generación. Este aspecto los pone mucho más vulnerables ante el poco o ningún control que podemos ejercer al respecto, además de volverlos más egoístas, reservados y aislados. ¿No es cierto? ¿Es verdad? ¿Cómo anda tu casa, hermano, hermana, cuando se sientan a almorzar? ¿O es que tienes esa regla que dice, bueno, en la canasta del ingreso a la casa se ponen los celulares y aquí nadie habla por celular, nadie textea, nadie está whatsappeando? O de repente tú eres el primero en utilizar porque tienes que responder muchas cosas en el trabajo, no sé. Entonces, esto es lo que están viviendo nuestros hijos. Y respecto a sus necesidades, tiene un bombardeo de información. A diferencia, les reitero, de lo que nosotros hemos vivido, los de las generaciones antiguas. Ellos diariamente reciben información a través de su celular, a través de sus computadoras.
encuentran muchas respuestas respecto a sus debilidades y o sueños. La nomofobia, o lo que yo le llamo la celudependencia, con los likes que necesitan los vuelven emocionalmente dependientes de esos aparatos, dependientes de la gente que está también con ellos chateando. La nomofobia. Tiene algún grado de libertad para hablar o comentar sobre sus problemas, encontrando el consejo o consejero equivocado. Es verdad. Hay muchachos, muchachas que abren sus corazones a otros amigos o supuestamente amigos que encuentran en las redes. Tratan de buscar un consejo, pero no sabemos quién está detrás. Encuentra la atención buscada en algún desconocido. Respecto a sus pecados. No, mi hermano, ahí estás entrando en campos que no han tocado mis hijos. Hermanos, debemos ser sabios y sinceros delante del Señor. Nuestros hijos pecan. Así tú lo niegas. Así tú no quieras saber, pero ellos están expuestos al pecado y son susceptibles de pecar, al igual que tú y yo. Pero, ¿qué hacen ellos respecto a sus pecados? No se abren sus pensamientos pecaminosos a los padres, porque no tienen la confianza para hacerlo, porque no hay la libertad necesaria para hacerlo. Los trata con gente que sí le comprenden y entienden, ¿no es cierto? Hay personas o hay grupos que se mueven en ese sentido para captar la atención de nuestros jóvenes, para captar la atención de nuestros adolescentes. Constituyen grupos afines para sus problemas e incluso se constituyen en ideologías. Y eso es lo que está pasando ahora, hoy en día, en nuestra sociedad. Estamos siendo bombardeados por este tipo de pensamientos. Buscan y encuentran argumentos que justifiquen sus bajos deseos. ¿Tienes bajos deseos? ¿Ellos tienen? Sí, los tienen. ¿Por qué? No olvidemos que venimos de una naturaleza pecaminosa, caída. Y ese ámbito es el que, si no nos agarramos del Señor, todavía nos movemos en él. Entonces, nuestros hijos respecto a los pecados, no los hablan con nosotros, no buscan el consejo con nosotros, y buscan otras personas que les den tiempo, que les den atención y que los puedan comprender. Respecto al rol que tienen ellos como hijos, asimilan todos los ejemplos que están viendo en casa. ¿Cómo eres el ejemplo en tu casa? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? Pone por obra los patrones de conducta que se desarrollan en el hogar. Lo que tú haces, lo que tu hermana como ayuda idónea hacen en casa, ese es el ejemplo a seguir. Ese es el patrón de conducta que estamos sellando en nuestros hijos. Lo mejor es conseguir algo, y esto lo deben ustedes haber escuchado, lo mejor es conseguir algo ante el menor esfuerzo y lo más rápido posible. Ese es el pensamiento de los jóvenes. ¿Qué vas a estudiar? Algo que sea rápido, quickly, que me dé el dinero que necesito y que me cueste menos tiempo, el menor esfuerzo. Esa es la consigna que se tiene en nuestros jóvenes. Tal vez suena duro para aquellos papás que tienen un hogar un tanto diferente, donde realmente buscan de Dios, donde realmente se esfuerzan por lograr ese estándar del Señor. Pero quiero reconocer delante del Señor que estas cosas son reales en hogares cristianos. Reitero, no en todos, pero sí sucede. Y es lo que ponía en mi corazón el Señor de hablar estos temas, porque es necesario hablarlos, porque es necesario que los comentemos. Y es necesario que haya fruto de esto, que haya un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos 3 enemigos y la Escritura nos dice claramente que son el diablo, el mundo, la carne. 3 enemigos. Papás e hijos. Nosotros y nuestros hijos estamos con esa naturaleza caída. Todos necesitamos de Dios. Ellos y nosotros tenemos nuestras luchas diarias, hermano. La lucha que tú tienes allá en tu trabajo, allá en tu
fuente laboral o donde desarrollas tus actividades económicas, tienes tus luchas. De la misma manera, nuestros hijos en el colegio, mientras retornan, mientras van a su instituto o sus clases de inglés, no sé, ellos tienen sus luchas diarias. Y estamos susceptibles de pecar o pecamos. Toda esta naturaleza caída nos entumece nuestra conciencia. Nos acostumbramos a vivir una vida fría y distraída. Perdemos la atención a lo importante, dejándonos llevar por lo urgente. Reitero esta frase. Perdemos la atención a lo importante, dejándonos llevar por lo urgente. Es decir, justificamos que tenemos que trabajar y perdemos la atención de lo que es más importante, el grabar, el quedar, el enseñar, el instruir a nuestros hijos. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su palabra? Entonces, atendemos lo urgente, pero no estamos atendiendo lo importante. Somos coyunturales y no planificados. No planificamos. Esa es una gran verdad también. Es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Y nos movemos conforme a cada viento que se da en diferentes tiempos, cuando deberíamos ser intencionales. Y tal vez algunos hermanos profesionales en esta sala sí saben hacer una planificación en lo que significa un ámbito secular. Hemos aprendido a ser planificadores y creo que esos elementos son válidos para poder aplicarlos también en la vida cristiana, porque debemos recordar que quien primero planificó fue Dios. Él desde un principio tuvo un plan para ti y para mí. Él planificó todos los detalles. De la misma manera, nosotros deberíamos imitar ese ejemplo, de planificar, ser intencionales, en ser ordenados, pero lo coyuntural a veces hace que nuestro patrón de conducta sea ese. Dejar entrar en nuestra vida cosas acuñadas en el mundo, ¿no? Hay cosas que, como dicen Efesios, que en esa sociedad donde vivía la iglesia de los Efesios, habían pecados de lascivia tan fuertes que ni aún se nombre, decía el escritor, ni aún se nombre. Pero nosotros, en la modernidad que tenemos y en la mente abierta que nos dicen que debemos tener, pasamos por alto, digamos, el tema de, ha sido una affair que ha tenido, pero era casado, ha tenido un desliz. Eso debemos llamar nosotros, hermano, con el nombre correcto. Eso es adulterio. En una persona soltera que tiene relaciones, eso es, tiene su nombre, ¿no es cierto? Debemos llamar así las cosas por su nombre. Porque de lo contrario, ¿dónde está la luz que debería tener la iglesia en medio de estas tinieblas? ¿Vamos a ocultarla? ¿La vamos a mimetizar? Pasamos a ver lo que debemos hacer. Hay un principio o una ley de Milo Murphy que dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y esto es bien aplicado en el área aeronáutica, ¿no? Justamente en función de esta ley es que el diseño aeronáutico cumple un montón de requisitos para que ese momento se trate de evitar. Es decir, para que la nave nunca caiga, para que la nave mientras aterriza o carretea para levantar vuelo no tenga ningún contratiempo, no tenga problemas ni mecánicos, ni electrónicos, etc. Entonces, si algo puede salir mal, saldrá mal. Hermano, hermana, si nosotros no estamos prestando la atención correcta, primero, en la relación esposo-esposa, si no estamos prestando la atención necesaria a nuestros hijos, ¿qué puede pasar? Desde luego, esta ley de Murphy es un ámbito secular, pero el Señor en toda la Escritura, en toda la palabra, nos advierte que debemos tener cuidado.
Debemos reconocer que alejados de Dios no podemos hacer nada. Que alejados de Dios, todo esfuerzo es inútil. Estamos en plena guerra. Ese es el otro elemento, en plena guerra. Tenemos 3 enemigos, aunque no preste atención, ellos siguen avanzando sobre nuestras vidas. Así tú quieras bajar la guardia y declararte que estás en paz, el enemigo o estos 3 enemigos están en guerra contra nosotros y ellos van a avasallar. Entonces debe estar claro que esta guerra está también en mis hijos, está también en nosotros como pareja, está también en ti, hermano, como sacerdote y responsable de casa, como cabeza de hogar, está en ti. Y esto es diario, es diario. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debería ser nuestro patrón de conducta, forma de vida? La misma palabra nos da diferentes ejemplos. Pero si nosotros somos transparentes delante del Señor, debemos reconocer que no hemos hecho lo suficiente, ni por nosotros mismos, ni por nuestra esposa, ni por nuestro esposo, ni por nuestros hijos. Debemos volvernos a Dios. Debemos volvernos a Dios. No debemos enseñar a nuestros hijos experiencias humanas. No debemos ponerlos vulnerables ante diferentes demandas de la sociedad, bajando el estándar del Señor, tratando de mimetizarlos a nuestros hijos en una sociedad que sabemos para dónde va. Debemos volvernos a Dios. Y en este aspecto, Hebreos 4, 14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, hermana, el Señor, el Verbo, que era Dios, era con Dios, vino y se hizo carne. ¿Para qué? Se ha puesto a nuestro nivel para entender y comprender nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades. Pero Él es vencedor. Él fue perfecto. Pero Él se bajó a nuestro nivel para tratar de entendernos. Y ese sumo sacerdote ha abierto la posibilidad de que nos podamos acercar ahora al trono de gracia para ese oportuno socorro, para aquello que tú necesitas, para aquello que tu esposa o tu cónyuge necesita y para aquello que tus hijos necesitan. Amados hermanos, creo que este tema de volvernos a Dios, el Espíritu Santo nos está hablando en ese sentido. Reconociendo que no somos perfectos y ante esta vulnerabilidad necesitamos acercarnos al Señor. No los domingos, cuando vas a tu congregación o a la iglesia, todos los días, porque la lucha es así. La lucha es así, todos los días. Debemos apuntar a tener puertos alcanzables en el Señor, para que nuestros hijos también sepan apuntar bien hacia dónde van, hacia aquellos logros que a vida eterna permanecen. El trabajo o cualquier actividad es vana si no hay el apoyo providencial del Señor. Cuando tengo a Dios, mi trabajo y sus frutos son bendecidos. Cuando tengo a Dios, puedo ejercer el sacerdocio en mi casa como hombre piadoso. Cuando tengo a Dios, obtengo la gracia para ministrar y guiar a mis hijos. Y como ese valiente que toma sus saetas y poderlas apuntar al cielo con mucha certeza, cuando tengo a Dios. Cuando tengo a Dios, puedo desarrollar el rol de ayuda idónea, a ti, hermana, te hablo, para que con tu amado esposo
lo puedas posicionar como autoridad reconocida en el lugar. Pueda haber armonía en ese reino donde hay un rey y una reina, donde hay un hombre, un sacerdote y una ayuda idónea, porque esa es la voluntad del Señor. Ese debe ser el ejemplo de los padres para con nuestros hijos. Ese es el ejemplo a seguir. Y de seguro que muchas cosas que has visto en tus papás, tú las replicas, y algunas cosas no, porque no estaban correctas o porque no te han parecido a ti buenas. Entonces nosotros debemos ser ejemplos en todo lo que hagamos hacia nuestros hijos. Recuerda, saber discernir entre lo importante y lo urgente es lo que debemos hacer. Ahí hay sabiduría de Dios. Discernir lo importante. Priorizar lo importante. Poner por encima la vida de tus hijos, de tu esposa. Debemos recordar, no se pretende descuidar el área de responsabilidad. No te estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes tu actividad económica y que la provisión va a caer del cielo. No ese es el sentido de esto, sino el hecho de ver lo más importante, la búsqueda de Dios. Y a la vez, obviamente, el Señor te pone, te bendice en esa responsabilidad que tú como varón tienes en tu casa, para con los de tu hogar. O en tu hermana, que tal vez eres mamá soltera, no sé. El Señor bendice cuando nosotros nos acercamos a Él y no estamos afanados en la actividad misma, sino debemos buscar al Señor. Y de ahí establecer las prioridades para la familia en cuestión de tiempo, atención. En el área de la familia debemos estar claros al afirmar que nuestro llamado en el matrimonio es edificarnos mientras señalamos o guiamos a nuestro cónyuge hacia Cristo. Es decir, este texto nos menciona, nos dirige a que la responsabilidad es primero tu esposa, varón. Hermana, primero es tu esposo y después vienen los hijos. Dice, para nuestros hijos mostrar el propósito y que ellos puedan tener la confianza en Dios a través de Cristo. Esto debemos enseñar. Esto debemos pasar como conocimiento y como forma de vida a nuestros hijos. Cuando tenemos la conciencia de que estamos en plena lucha espiritual, nosotros y nuestros hijos, cada día es necesario priorizar las cosas. Nuestros hijos tienen que aprender a priorizar. Si no hacemos nada al respecto, estos tres enemigos están confabulando para seguir aconsejando a nuestros hijos y a nosotros mismos por haber descuidado el buscar a Dios y así nos de su mano. Es decir, si tú no aconsejas a tus hijos, si no tienes una relación cercana con tus hijos, con tu esposa, de alguien están recibiendo un consejo. Tal vez no en el sentido que tú lo harías, obviamente, porque los consejos que tiene el mundo sabemos para dónde apuntan, para dónde van. Pero el hecho de que tú no ejerzas esa consejería, esa disciplina de guiar a tus hijos, si tú no lo haces, el mundo de hecho lo está haciendo cada día. De ahí que no debemos ser oidores, sino debemos ser hacedores. No cabe duda de que el discipulado en la familia es fundamental para enseñar cómo es un verdadero hijo de Dios. Y nosotros estamos contra el tiempo, hermanos, porque tu hijo, tu hija, nuestra amada herencia, ¿cuánto tiempo van a estar en tu casa? ¿Cuánto tiempo el Señor te ha dado para que los puedas instruir en el camino del Señor? 18, 19, 20. De acuerdo a los indicadores que tenemos hoy en día, se casan muy jóvenes porque son papás a muy temprana edad o son mamás, ¿no es cierto? Y tienen que salir. Eso es lo ideal, que las parejas, los matrimonios, dejen padre y madre y hagan su círculo primario entre ellos y crezcan, maduren y sean responsables. ¿No es cierto? Entonces hay un tiempo que están bajo tu autoridad, bajo tu tutela.
Aprovechalo, hermano. Y como dice el número porcentual ahí, considerando que son vidas a las que nosotros amamos, debemos dar el 100%, hermanos. El 100%. Para guiar esas vidas. Porque te hablo a ti, varón, primero, y perdón que enfatice este tema, pero la cabeza del hogar es el responsable. Y ante el Señor vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Entonces te hablo a ti, varón, de que asumas tu rol. Sé sacerdote, busca de Dios, busca de Dios. Una relación espiritualmente profunda con el Señor te lleva a su conocimiento, por lo tanto, su unción, su sabiduría está en ti. Orar sin cesar es una actividad básica del cristiano, ¿no es cierto? Cuando conocemos al Señor, cuando hemos conocido al Señor, hemos tenido la bienaventuranza de conocer al Señor, comenzamos a orar. Esa es la vida del cristiano. Toda la Escritura nos habla de que debemos orar a tiempo, fuera de tiempo, en toda circunstancia. Hablar, ¿qué es orar? Hablar con nuestro Padre, tener una relación, una comunicación con nuestro Padre. Y exponer ahí nuestras debilidades, exponer ahí nuestras flaquezas para que el Señor nos ayude. Entonces tenemos una habitación, me imagino tú en tu casa, y bajo la cual nos podemos conectar con el cielo, ¿no? Una conexión del cielo y la tierra. En ese aposento, en ese lugar donde tú estás quieto y estás levantando tu alma, tu corazón al Señor. Porque una tarea que tenemos ya, de hecho, cuando hemos sido papás, es desde que nacen nuestros hijos y hasta que nos llame el Señor, o cierres tus ojos, deberíamos orar por ellos. Debemos orar por ellos. También debemos tener tiempos preestablecidos. Y a esto le hago referencia porque nuestra cultura es coyuntural, no planificamos. Y debemos planificar en esto, tener reuniones, tener un momento de participar como familia, con tu esposa, con tus hijos, y tener una reunión, y que esto ya se vuelva con un carácter formal y que tus hijos y tu esposa sepan que ese lugar, que ese tiempo, que ese día marcado ya está definido para una actividad en específico. Debemos tener esos tiempos con corazones abiertos y sencillos. La presencia del Espíritu Santo debe inundarnos. Y esto es clave a ti como varón, a ti clave como padre, como madre, que puedas percibir aquello. Y también en estos tiempos debemos aprender a escuchar y ponernos en su lugar. Así como el Señor ha bajado, ¿no es cierto? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se ha bajado a nuestro nivel. Así nosotros también debemos bajar nuestro nivel para saber escuchar, para poder entender a nuestros hijos. Debo comentar que a través de las diferentes consejerías que hago a jóvenes, les pregunto, ¿y qué dice tu papá al respecto? No, mi papá no quiere saber nada de esto. ¿Por qué? Cuando yo le he dicho, papi, me gusta una chica o una hermanita, la respuesta de él ha sido, hijo, yo te estoy mandando al colegio para que estudies, no para que enamores. Y le cerró la puerta. Y ese joven buscaba consejo en otro lugar. O papi, estoy sintiendo atracción hacia el sexo, hacia mi mismo sexo, una disforia. Esas cosas ni siquiera quiero hablarlas. Así cerramos las puertas con nuestros hijos. Pero hermanos, tenemos que tener la sensibilidad suficiente para sentarnos y hablar. Porque ese es el camino. Sentarnos y hablar. Guiarlos. Debemos ayudarles a entender los tiempos, porque los tiempos que vienen, hermanos, van a traer mucha dificultad, mucho más fuerte de lo que nosotros hemos recibido en nuestro tiempo. Debemos enseñarles a que no sean religiosos, que sean amables, que sean aptos para enseñar, que sean sufridos,
así como enseñaba Pablo a Timoteo, preparándolo para los tiempos venideros. Enséñales la palabra de Dios. Claro que sí, es lo básico en los cristianos, en un mundo de evangélicos, en un mundo de imitadores de Cristo, porque la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de perfeccionar al hombre, a ti, a mí, a nuestros hijos, equipándolos para toda buena obra. Tenemos que saber la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿tú te preocupas de levantar, de recoger el maná del cielo todos los días? ¿Buscas de Dios la palabra para ese día? ¿Buscas entender la perfecta voluntad del Señor para ese día? Sé que estoy siendo incisivo en el tema de buscar de Dios, porque, les reitero, la tendencia del mundo hace que nos adormilemos, que perdamos las prioridades, que perdamos la visión, que entendamos que el cristianismo es una vida fría cuando el Espíritu Santo está allí presto, pero como dice la misma palabra, la carne es débil, aunque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que te quiero despertar, te quiero motivar, te quiero, y perdón hermano, hermana, te quiero incomodar, pero el cristiano debe conocer la palabra de Dios, debe conocer a su Dios. Por lo tanto, podemos transmitir esa vivencia, no texto, no letra muerta, vivencia en el Señor hacia nuestros hijos. Recuerda, sé un ejemplo para ellos. En tu casa, el lugar donde desarrollas tus actividades con tu esposa, con tus hijos, eres un ejemplo. Sé un buen ejemplo. Y para concluir, en este marco considero un buen consejo es de pretender tener hijos perfectos. Creo que es un objetivo errado. Y yo debo confesar, en algún momento de vida de papá o vida de matrimonio, he apuntado a ese elemento por ser competitivo y buscar la perfección en mis hijos, cuando debería buscar que ellos sean fieles. Y creo que ese es el objetivo correcto. Buscar que nuestros hijos sean fieles, no perfectos, porque al igual que tú y yo, somos imperfectos, pues, ¿no? Pero sí debemos ser fieles. Y fieles cimentados en principios y valores establecidos por la palabra del Señor. Ese es el ámbito. Esos son los lugares altos donde el Señor nos ha puesto para que nos movamos, para que vivamos y para que instruyamos a nuestros hijos. Entonces, ¿el fruto que esperamos de nuestros hijos? Claro que sí. Va a venir en la medida que tu papá y tu mamá busquemos del Señor. Va a venir en la medida en la cual el Espíritu Santo se mueva con toda libertad en tu vida primero y después transmitir a tus hijos esas vivencias, porque ese es otro ámbito muy diferente al que estar arrastrando los pies espiritualmente. Ahí hay un verdadero deleite y disfrute del Señor, porque el Señor está cercano y Él nos colma de sus favores. Y ese es el escenario al cual debemos apuntar, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Darles muchas gracias al hermano Eduardo por esta palabra que nos ha entregado el día de hoy y sobre todo que nos hace reflexionar respecto a lo que estamos viviendo en este instante, ¿no? Vamos a pasar al área de preguntas. Si es que tienen preguntas, por favor levanten la mano o pueden colocarlas en los mensajes que pueden escribir en los mensajes acá en el Zoom. Entonces, a ver, nos daremos un minutito si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o escribe la pregunta.
Bueno, creo que no hay preguntas, hermanos. Quedó muy claro lo que nos dijo el hermano Eduardo. Ahí hay una pregunta. Hermano Espejo Zárate. Sí, buenas noches, Gabriela, hermano. Hermana, Soy ¿cómo mamá está? de Buenas noches. Maxi. Buenas noches. Solamente agradecerle al hermano Eduardo. Realmente creo que nos faltan palabras así como han sido expuestas esta noche, porque creo que vivimos en un tiempo donde hay mucha contienda, ¿no? Entre situaciones. Yo personalmente tengo mucha contienda en cuanto a la tecnología y a veces no sé cómo hacer, ¿no? No sé cómo actuar al respecto. Y creo que estos consejos son muy buenos, ¿no? Yo quisiera preguntarle al hermano, ¿cuán beneficioso, si es que tiene experiencia en esto, la verdad, es cuánta beneficio tiene el limitar el uso de la tecnología en nuestros hijos? ¿Es bueno o no es bueno de acuerdo a su experiencia? No sé si la pregunta está apta, pero realmente quisiera saber su respuesta. Y gracias por la exposición, hermano. Bendiciones. Muchas gracias, hermana. La palabra nos enseña a que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Entonces, bajo ese paraguas, podemos decir que la tecnología es mala. No, no es mala. Pero cuando le damos el uso incorrecto, cuando vamos a buscar cosas que no nos van a ayudar a bien, ahí es mala la tecnología. Entonces, ahí para corregir aquello, no es ir limitando el tema de el uso de la tecnología. Lo que nos tiene que llevar a una profunda meditación es de llegar no al fruto que estamos viendo, porque lo que estás viendo, si tu hijo o la persona, vamos a ponerlo en general, si los jóvenes están yéndose muy rápido al tema pornografía, es porque algo está pasando en su ser y lo que los motiva a eso es lo que tenemos que descubrir, es lo que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Y para esto es importante pasar tiempos con ellos y tener un corazón, como decíamos en parte de la exposición, transparentes. Hermanos, ahora, hoy en día, el tema también de la disforia, no te lo comentan, pero sí está sucediendo. Y digamos, no, pero eso está pasando afuera, no, en el colegio, porque saben que los dardos del enemigo obviamente van a apuntar a aquel lugar donde se quiere parar en la victoria del Señor. Obviamente el enemigo va a apuntar a incomodar a los jóvenes y va a tratar de obstruir todo lo que se hace en el colegio. Pero tenemos que tener la sabiduría suficiente para saber escuchar y guiar a nuestros hijos, tratar el tema. Y hay que sentarse para esto, hermanos. Hay que sentarse. Porque está bien, no lo vas a hacer tú porque no tienes tiempo y demás, pero sabes que tu hijo, tu hija va a buscar consejo y lamentablemente esos consejeros que aparecen son los que los hunden. Entonces, poniendo en la balanza el peso de las vidas de tus hijos, ¿qué es lo que más importa? Claro que sí, importa la vida de tu hijo, de tu hija. Entonces, deberías sacarte tiempo para tratar el tema. No cierres, ten la habilidad y la sabiduría suficiente de no cerrar su corazón. De que cuando te diga, papi, estoy sintiendo esto, tú escuches, aprendas a escuchar y no cierres la conversación porque tú eres el experimentado, porque tú eres el sabio. No, aprende. Y el ejemplo que teníamos ahí del Señor, Él ha bajado a nuestro nivel para poder entendernos. Él se hizo carne. Hazte carne de tu hijo. Ponte en sus zapatos. Aprende a escuchar. ¿Saben qué? Cuando uno ora y cuando el Espíritu de Dios está, hay poder. Eso dice la palabra. El Espíritu del Señor es poderoso. ¿Quién te ha cambiado a ti, hermano? Es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Si Él ha podido cambiarme a mí, lo puede hacer con tu hijo, lo puede hacer con tu hija. Pero tu responsabilidad, orar, buscar la presencia del Espíritu Santo y sentarse a dialogar con tu hijo y darle el consejo que corresponde. Hazle entender lo que tú también tienes en tu corazón, ¿no? Creo que es lo mejor.
no vayamos a ver nada más el fruto, sino veremos el origen, el por qué, cuál es la motivación de que nuestros hijos estén yendo por ese lado. Eso es lo que hay que corregir. No la actividad como tal, sino su motivación. Si es suficiente, hermana, por favor, hazme saber. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, es suficiente. Gracias. Bendiciones, hermano. Tenemos otra pregunta, hermana Molina. San Ginés, por favor. Hermana San Ginés, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, tío, ¿cómo estás? Primero quiero agradecerte por tu tiempo. Realmente, bueno, perdón, sé que esta es una escuela de padres, pero yo viendo tu ejemplo desde pequeña, ¿no? Cómo los has criado los chicos y viendo las personas que son el día de hoy, realmente a mí me llena de emoción. Y no sabes cuánto o sea, me estoy aguantando de llorar. Pero yo quería hacerte una pregunta, tío. Por ejemplo, en esta época, en esta generación particularmente, o quizás tal vez en todas las generaciones, ¿no? Nosotros vemos que nuestros hijos siempre van desafiando la autoridad. Pero yo, por ejemplo, en esta época he notado cómo la autoridad realmente se ha bajado, se ha puesto al nivel de los chicos, ¿no? Y realmente cuando, por ejemplo, la mía viene y me dice, me molesta esto de esta persona que está en autoridad, yo realmente no tengo argumentos para decirle, hija, tienes que respetar esta parte porque realmente yo veo los errores de esta persona, ¿no? También, obviamente yo también me equivoco, yo reconozco los errores míos y creo que cada uno es responsable de los errores que cada uno comete, pero la verdad es que yo noto que en esta época la autoridad está siendo bien burlona hacia los mismos chicos y esta misma autoridad es lo que les está haciendo a ellos retroceder, no solamente respecto a la palabra, sino también a los valores que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? El hecho de ser mujer, varón y hembra, los creo, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero cuando vemos que una autoridad te dice una cosa, pero sin embargo no cumple esa parte, obviamente los chicos van a esperar, o sea, no van a saber a quién creer. ¿Cómo podemos nosotros como padres lidiar con esta parte? Gracias por la pregunta. Tiene razón, en todas las generaciones y en todos los momentos hemos vivido esto, el tema de la autoridad. También en el colegio. Hemos escuchado a muchos padres decir, pero esta persona, mira cómo actúa. Y los chicos venían con su cúmulo de preocupaciones, observaciones, y decían, pero mira, la hermana no sé qué y el hermano no sé qué. Como padres, nosotros tenemos que apuntalar la autoridad, porque el momento en que tú digas, no le hagas caso, no es correcto eso, tienes toda la razón, no debería ser así, estás socavando no la autoridad de esa persona, no la autoridad del colegio, estás socavando tu autoridad. Porque ahí le estamos dando el mensaje a nuestro hijo que la autoridad se puede rebatir. Entonces, ahí tenemos que tener la sabiduría suficiente para hacer respetar la autoridad. No olvidemos que todo está bajo el control del Señor. Ese es un principio. Y si hay alguna autoridad en el colegio puesta, es porque el Señor ha permitido aquello. Y esa autoridad ahí por la voluntad del Señor. Entonces nosotros debemos apuntalar esa autoridad, orar por esa autoridad. Y si es algo muy evidente, como tú, digamos, estás comentando, de que no se está dando esa sabiduría en esa persona para hacer las cosas, bueno, habrá que acercarse a hablar, porque así es también en la iglesia, ¿no? Soportándoos, dice la palabra, unos a otros en paciencia, etcétera. Quiere decir que tenemos que todavía, pues, corregirnos. Tenemos que todavía limarnos entre nosotros, porque no somos perfectos. Y en esta naturaleza, obviamente, van a haber personas a las cuales les caigo bien y a otras no. Van a haber hermanos que son afines conmigo y otros no. Y ahí es donde tenemos que ser hombres sabios, mujeres sabias, para poder lograr corregirnos en amor. Y apuntalar siempre, ese es el norte, creo yo, apuntalar siempre el hecho de
que la autoridad es ahí delegada y está puesta por el Señor. Yo lo trataría así con nuestros chicos, ¿no? Así lo he hecho también, y te reitero, esto yo lo escuchaba en mis hijos, algunas observaciones, pero sí hay que tener cuidado en este aspecto de apuntalar la autoridad del colegio. Muchas gracias, hermano. Tenemos un mensaje, nos ha llegado al chat. Pastor, muy buena información. La pregunta es, ¿cómo sobrellevar estas nuevas ideologías? Por ejemplo, los enfoques de género. Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente eso es muy actual y está pegando fuerte. Y debemos pensar y debemos nosotros meditar al respecto. ¿Qué hacer? Primero tenemos que leer. Tenemos que interiorizarnos. ¿Qué es lo que dice esa ideología? ¿No? Para poder rebatir de alguna manera. Pero también tenemos que tratar este tema. Porque a veces con el epígrafe de cristiano nos queremos hacer a un lado de lo que está pasando en nuestro entorno y en consecuencia la maldad va avanzando, ¿no? Las tinieblas van avanzando y nosotros pretendemos de cubrirnos en una burbuja y no tratar estos temas. Yo creo que hay que tratarlos, hay que leer y sentarse a hablar. Hay que sentarse a hablar. Yo los animaría a que escuchen las conversaciones y también algunas entrevistas que da Agustín Laje. Es un argentino que no es cristiano por si acaso, pero sí conoce muy bien este tema de ideología, que más allá de posicionar a la mujer, más allá de ayudar a la mujer, lo que hace es destruir, ¿no? Y obviamente eso ya con un trasfondo político se está manejando esto a nivel mundial, ¿no? Y tal es así de que este tema está siendo empujado por diferentes instituciones internacionales. Es decir, ¿va a afectar eso en algún momento a nuestra sociedad? Sí, lo va a hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? ¿Hacernos los locos y vivir en nuestra burbuja espiritual? ¿O deberíamos leer y sentarnos a hablar con nuestros hijos? Explicar. En su tiempo era la disforia, ahora es el retroceso. Hay mucha gente que se ha cambiado de sexo y ahora está volviendo a replantear lo que tenía en su corazón. Y recibir aquello que de nacimiento... Porque están revisando, ¿no? Entonces, Sí. debemos tener esa sabiduría. Tenemos que interiorizarnos de estas cosas y tratarlas. Y ahí está la luz de la iglesia. Ahí está la luz de la iglesia, ¿no? Y poder explicar a nuestros hijos qué es lo que está pasando. Y por eso les decía, hay que prepararlos para los tiempos venideros. Porque esta es una cosa, el tema de ideologías de género es una cosa. Hay otras cosas peores, ¿no? No olvidemos que Sodoma y Gomorra es un ejemplo antiguo que hoy en día poco a poco se está dando. Y a través justamente de estos movimientos. Entonces, cristiano, cristiana, leeremos. Así como esa literatura que ellos manejan, pero también principalmente la palabra de Dios, para poder tener esa luz y discernir las cosas claramente y de esta forma transmitir a nuestros hijos. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Voy a dar el paso al hermano Ramiro para ya cerrar esta sesión. Muchas gracias, querido hermano Eduardo Cortés. Nuestro hermano Eduardo Cortés es parte del equipo pastoral en Congregación Cristiana y bueno, ha sido invitado el día de hoy justamente para compartir este mensaje titulado Hacedores de la Palabra. Esperamos haya sido de edificación y de mucha bendición a cada familia, a cada hogar. Gracias también, querido hermano Mauricio Rodríguez, quien ha dirigido este tiempo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a ambos hermanos. Bueno, será hasta otra oportunidad. Se despide su servidor, Ramiro Alba. Soy el consejero del colegio. Gracias por conectarse, queridos hermanos, a este tiempo. Los vamos a estar convocando en otro momento. Las actividades, la verdad, del área de consejería han sido muy luchadas. Tu micrófono está apagado, querido Ramiro. Gracias, gracias.
¿Me han escuchado todo, Eduardo, o solamente al inicio? Si puedes repetir la última parte, por favor. Gracias. Bueno, entonces, las actividades en consejería, queridos hermanos, oren por estas actividades. Hay muchísimas cosas que se han tenido que suspender por varias restricciones que nos han puesto nuestras autoridades, pero en la medida en la que tenemos el apoyo de ustedes, queridos hermanos, de sus rodillas en oración, estamos sacando adelante varias de ellas. Entre ellas está la Escuela de Padres, justamente con la que el día de hoy hemos sido bendecidos a través de nuestro hermano Eduardo Cortés, como les decía, parte del equipo pastoral en Congregación Cristiana. Gracias, hermanos. Será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga nuevamente. Ha sido siempre un gusto y un placer compartir con ustedes. Querido hermano Eduardo, muchas gracias. Querido hermano Mauricio Rodríguez, muchas gracias. Gracias, padres de familia, personal docente y administrativo del colegio. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Muchas gracias, hermanos. Gracias, buenas Gracias, noches. hermanos. Hasta Buenas luego. noches.